Muy buenas noches, esto es Soul Science. Vamos a hablar sobre el asunto que el movimiento que se está dando a nivel nacional desde hace 2 semanas y la situación actual de cómo yo la veo. Lógico, yo no soy politólogo, no soy sociólogo, pero me parece que puedo opinar igual que está opinando todo el mundo. Así que vamos a ver qué es lo que yo pienso acerca de esto y cada uno tiene sus ideas y me parece que expresar la mía no es nada que sea nuevo ni demasiado interesante, pero vamos a ver qué sé. Uno, las revueltas comenzaron hace 2 semanas, fuertemente hace 2 semanas, con las manifestaciones de los docentes. Luego ellos llamaron a otros gremios y se fueron sumando otros gremios, los agricultores por un lado, los transportistas por el otro. Por otro lado estaban los grupos de docentes privados, comenzaron a organizarse el grupo de Suntrac, los sindicatos de trabajadores, pero ya por otro lado estaban los indios en las salidas de las comarcas a las panamericanas, organizando también cierres de calle. Luego que comenzaron a cerrarse las calles, las peticiones eran muy claras en ese momento. Que se rebajara el combustible, que por otro lado se acabara con la corrupción, que los medicamentos bajaran de precio y que la canasta básica también bajara de precio. Ahora, esas situaciones vamos a analizarlas puntualmente. Los medicamentos, vamos a ver cómo se maneja el asunto de los medicamentos a nivel mundial rápidamente y vemos qué pasó con Panamá. Las farmacéuticas, las empresas que fabrican los medicamentos, para fabricar un medicamento tienen que pasar por un proceso. Ya eso no es nuevo porque lo hemos visto con las vacunas y todo el mundo se enteró de cómo sucede porque en las vacunas de COVID-19 se manejó ese proceso así como se estaba haciendo con ellos y así se ha hecho siempre. Así que, por ejemplo, si una empresa piensa que una molécula, una sustancia, como le llama todo el mundo, una sustancia tiene potencial farmacológico y que podría ser efectivo en el tratamiento de una enfermedad, lo que hacen es que esa molécula comienza a someterse a pruebas. Primero, en este momento se hacen pruebas que se desarrollan con sistemas informáticos. Los sistemas bioinformáticos lo que hacen es que son simuladores que hacen una especie de dibujo tridimensional de la molécula y hacen una especie de dibujo tridimensional del lugar donde esa molécula podría unirse en una célula y ven cómo funciona. Y si ven que funciona allí, comienza entonces a desarrollarse una metodología de prueba para ver cómo funcionaría un organismo vivo. Pero para eso se prueba primero en unos platos que tienen células, cultivos de tejidos. Esos cultivos de tejidos son unos platos en los que se siembra una muestra de un tejido en particular y allí se añade el medicamento y se ve todo lo que es la farmacodinámica de ese medicamento, o sea, cómo entra una célula, cómo actúa, qué es lo que hace dentro de la célula y cómo se elimina de la célula. Y se ve si la reacción que se busca se da en ese caso. Si las reacciones que se obtienen son positivas, entonces eso se acepta como un medicamento potencial para el uso y luego se empieza a evaluar si se va a llevar al mercado. Pero luego que se hace la prueba con células, tiene que probarse si en un organismo individuo completo, vivo, funciona igual. Así que hay una serie de propuestas evolutivas que se usan, por ejemplo, primero en ratones. Se prueba en ratones, que los ratones son los más pequeños. Si las reacciones que se buscan son correctas, son las que se esperan, se prueba en ratas. Tanto las ratas como los ratones ya son manejados desde hace muchísimos años como sujetos de prueba en laboratorio, así que uno los puede comprar, un laboratorio lo puede comprar por catálogo. Si uno de ustedes quiere un ratón que
le va a dar cáncer, que quiere que le dé cáncer después de que se hace adulto, por ejemplo, ustedes pueden pedirlo y el laboratorio les vende un ratón que al hacerse adulto tiene cáncer. Si quieren que tenga un cáncer de estómago, va a desarrollar cáncer de estómago. Si quieren que tenga cáncer cerebral, va a desarrollar cáncer cerebral. Ya eso viene incorporado en la genética del ratón. Se han seleccionado para eso. Y asimismo hay ratones que son completamente sanos para todo. Y ratas también. Entonces se prueban los medicamentos allí. Si lo que se busca es prevenir una enfermedad como esa, por ejemplo, un cáncer, entonces se compra un ratón que tenga ese problema y se le aplica el medicamento y se ve si reacciona bien. Si funciona bien, se aplica entonces en otros organismos mayores. Por ejemplo, en conejos, luego se prueba en cerdos, luego se prueba, o a veces en ovejas, luego se prueba en animales más parecidos a los humanos, como los cerdos, por ejemplo, que tienen unos sistemas bioquímicos, fisiológicos e incluso anatómicos similares a los de nosotros. Y se prueban en cerdos también. Y aún se prueban en monos, en simios, porque son los animales más cercanos a nosotros evolutivamente y por tanto tienen la genética, la fisiología y todo más cercana a nosotros. Si pasa todas esas pruebas el medicamento, entonces se somete a una, a una tercera fase, que es cuando se prueba en humanos sanos en grupos pequeños. Y dentro de esa tercera fase, la última parte de la tercera fase es cuando se prueba en humanos sanos en grupos grandes. Ya cuando ha pasado por todas esas pruebas y el medicamento demuestra ser no solo efectivo, sino inocuo, entonces se aplica a las personas enfermas. Pero ya deben imaginarse que todo ese proceso cuesta mucho dinero, cuesta miles de millones llevar un medicamento desde el diseño original de la molécula hasta el mercado. Porque entonces viene preparar los empaques, preparar las etiquetas, que todo eso sea completamente estéril, que se preparen las pruebas de duración, a ver bajo qué condiciones se debe almacenar, etcétera, etcétera. Y todo eso lleva mucho dinero. Entonces, además la publicidad y la distribución. Ese dinero tiene que revertirse a la empresa, así que ellos lo patentan y la patente le demora cierto tiempo a la empresa. La empresa con esa patente tiene tiempo de hacer varias cosas. Uno, acostumbrar a la gente al medicamento. De manera que mucha gente puede recibir un medicamento con esa marca, ese nombre, y se acostumbra tanto a él que cuando le dan el mismo medicamento, pero con otra marca, ya no lo quiere. E incluso reportan que no le funciona, cuando en realidad sí le funciona, pero no lo aceptan porque no es la marca a la que se acostumbraron. Entonces ya ellos pueden acostumbrar a la gente a la marca y sacar las ganancias de la venta de ese medicamento que les costó tanto y que lo acaban de comenzar a distribuir. Todo eso cuesta mucho y sacar esa ganancia toma el tiempo que demora la patente vigente. Así que durante ese tiempo ellos comienzan a vender el medicamento para sacar la ganancia y si el medicamento es muy bueno, pueden negociarlo a un precio. ¿Qué pasa? Que si una farmacéutica está negociando con nuestro país el precio de un medicamento que está todavía en prueba, probablemente a nosotros nos los venda muy caro y se negocie el contrato con ese precio. Pero si ya se liberó de la patente y lo negocia con otro país, a ese país se lo va a vender más barato. Así que al final le va a parecer más barato a otro país que a nosotros. Y eso sucede por múltiples razones también. El transporte hacia un país puede ser mucho más difícil que hacia otro. Los impuestos que se pagan de introducción pueden ser mucho más elevados para un país que para otro. La presencia de la empresa en ese país puede ya tener una ventaja que le abarata los costos, mientras que en otro país no lo tiene. Y viene la otra parte. La gente, las personas negocian con los medicamentos porque el medicamento es un negocio. La farmacéutica lo hace por dinero. Pero esa farmacéutica negocia por dinero un trabajo que ellos hicieron, pero siempre aparece dentro del el personal del gobierno que
hace la negociación, también aparece quien quiere sacar su tajada. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la farmacéutica que habían creado supuestamente, según se comentó por allí, la farmacéutica que había creado Gaby Carrizo para negociar los medicamentos, las vacunas de COVID-19 en el 2021? Recuerden que en esos días ellos habían creado una farmacéutica que supuestamente iba a comprarle una empresa, perdón, que iba a comprarle a la farmacéutica Pfizer y luego le iba a vender al gobierno. Pero la farmacéutica Pfizer, como no tenía la patente todavía, uno de los compromisos cuando no se tiene la patente es que no se puede negociar con empresas privadas, se negocia directamente con el gobierno. Y eso fue lo que creó el escándalo. Eso nos demuestra que no solo pasa con la vacuna, eso nos demuestra que puede pasar con otros medicamentos, que es lo que pasa siempre. Dentro del gobierno hay gente que hace su propio negocio y es lo que encarece los medicamentos. Así que al final no se puede culpar a las farmacéuticas que investigan y hacen su trabajo y sacan su ganancia de los medicamentos. Aunque, independientemente de la ganancia que ellos obtengan, ese es su negocio. Los que son culpables del precio más elevado que se da al país es el gobierno. O sea, la corrupción dentro del gobierno es la que genera ese aumento de precio. Así que volvemos al punto. Es el gobierno el que está, el que encarece la gran cantidad de medicamentos que se están distribuyendo. No son las farmacéuticas, son los negociados que se hacen aquí. Ahora, el combustible. El gobierno debería, en vez de hacer la negociación, bajando los precios del combustible, supuestamente subsidiándolo, debería renegociar los contratos que tiene afuera para la adquisición del petróleo, porque el gobierno tiene negocios, convenios con el exterior, con empresas exteriores, que esas empresas tienen contratos draconianos en los que le sangran al panameño mucho dinero por la venta del petróleo. Así que el petróleo llega caro a Panamá, ¿ya? Y por eso también se elevan los precios del combustible. Aparte de que entonces aquí se le ponen otros impuestos adicionales y eso nos encarece más todavía la gasolina. Lo que quiere decir que la orientación de la negociación con el gobierno debería ser que los impuestos que está cobrándole a las empresas que venden la gasolina, que compran la gasolina para venderla en Panamá, deberían eliminársele o bajárseles al mínimo. Y los contratos, los convenios que se hicieron a nivel internacional deben renegociarlos. De esa manera pueden bajarlo sin tener que subsidiarlo, porque el problema del subsidio es que el subsidio no es que el combustible baja de precio. Sigue manteniendo el precio, pero una parte la paga el consumidor directamente y otra parte se paga con impuestos. Y esos impuestos los paga el mismo consumidor. Al final nos van a subir los precios, nos van a aumentar los impuestos porque siempre hacen eso. En vez de bajar los impuestos para dejar de robar, ellos deben mantener ese volumen de ingresos fiscales que les permita robar y el resto, entonces es lo que ellos negocian, el subsidio que le dan a las empresas que venden la gasolina. Asimismo está pasando con todo, o sea, es la corrupción del gobierno la que tiene esto en problemas. Pero ¿qué pasa? Que los indios ahora resulta que están negociando títulos de tierra, están negociando sacar a los colonos de las comarcas cuando esa es tierra de los panameños. O sea, es tierra de los panameños, incluyendo a todos los panameños, indios y no indios. Y los títulos de tierra, bien, que se les den, pero no pueden meterlo en una negociación en la que se está tratando otra cosa. Entran los agricultores, por otro lado, pero los indios tienen su propia agenda. Los agricultores tienen su propia agenda. Los docentes tenían una agenda previa que eran la canasta básica, los medicamentos y el combustible. Y resulta que Suntrack llega con otra serie de propuestas. Y cada uno tiene varios dirigentes, lo que quiere decir que al final no se va a poder negociar con nadie. Hay algo que se llama la ley de hierro de la política. La ley de hierro de la política dice que independientemente de dónde sea y cuándo sea, siempre, aunque todo el mundo escoja a quienes van a negociar,
siempre al final las decisiones las va a tomar un grupo muy pequeño. Y eso se aplica también a estos protestantes, a estos manifestantes. Ellos pueden haber 20,000 manifestantes y todos pueden tener ideas diferentes. Al final, los que se nombran como dirigentes van a tomar las decisiones y no siempre van a poder consultar con las bases. Las bases van a tener unas ideas y ellos van a tener otras. ¿Eso en qué va a redundar? Que lo que está pasando, que al final no se toman decisiones que sean aceptadas por las bases y no se pueden revertir los efectos de una orden previa, por ejemplo, de cerrar una calle. Lo que se debió hacer fue de que, bueno, si ya se había bajado el precio del combustible, mal hecho, porque siguen bajándolo basándose en los impuestos, pero ya lo habían bajado, entonces se debieron abrir las calles y seguir negociando. Pero como cada grupo tiene su propia agenda, entonces ahora tienen el problema de que no hay cómo controlarlo. Y el gobierno se va a ver obligado a aplicar lo que ellos querían hacer, que era demostrar la autoridad aplicando la fuerza. Y entonces llegan los antimotines y empieza esta situación de anarquía, que es la que están aprovechando entonces grupos de izquierda para meter sus ideas de socialismo, etcétera, etcétera. Entonces lo que tienen que hacer es replantear las propuestas, una sola mesa de negociación y comenzar a corregir el asunto. Ahora, si esperamos que la corrupción del gobierno se elimine con estas protestas, no va a pasar, porque ninguno de ellos piensa que él es el objetivo de la propuesta. Ni Benicio Robinson piensa que él es al que quieren sacar, ni Raúl Pineda piensa que a él es al que quieren sacar, ni ninguno de ellos lo piensa. Todos ellos piensan, es más, esos son los más obvios, pero vamos a decir, Zulay Rodríguez tiene sus cuestionamientos y ella tiene algunas cosas por las que tendría que responder. Ella tampoco va a pensar que ella es la que tiene que retirarse. Todos ellos esperan que el resto de los corruptos sean los que se vayan y ellos quedarse ahí. Cada uno lo piensa igual. Y al final ellos siempre van a querer seguir sangrando al país. Entonces no se puede esperar que se corrija la corrupción de esta manera. Ya fue una demostración de lo que puede pasar y de que el pueblo está cansado, la ciudadanía está cansada de que la corrupción se corra por el campo como si no hubiera ningún problema, que de hecho no tiene ningún problema, porque aquí nos ventilan en la cara todos los actos corruptos que hacen y no pasa nada. No hay nadie preso, nunca devuelven el dinero, todo queda en nada. Entonces, eso no va a cambiar por ahora. Pero ellos probablemente piensan que eso no va a suceder nunca y podría suceder que en algún momento grupos se vayan organizando y sí, comience un problema más serio, guerra de guerrillas, problemas de francotiradores, etcétera, que empiezan como ha sucedido en otros países, o revueltas así como esta que se van escalando y de pronto se pierde el control. Ya vieron que hoy atraparon a 3 policías y amenazaban con matarlos y todo. Ese tipo de cosas hay que evitarlas y ya debería estarse arreglando una negociación y deberían estarse abriendo las calles porque hay gente muriendo en los hospitales, hay empresas que apenas estaban resurgiendo del confinamiento en la pandemia y que estaban confiándose de lo que estaban haciendo y ahora esta revuelta en 2, 3 semanas las va a destruir. Hay mucha gente que va a quedar desempleada permanentemente después de esto. Entonces ya es hora de que comencemos a pensar con cabeza fría y ver qué es lo que realmente se puede hacer y qué es lo que realmente se puede negociar. Me parece que eso es. Así que denle like, compartan y escucho los comentarios. Bueno, leeré los comentarios tanto aquí como en Facebook, porque en Facebook cuelgo el video sin link. Así que nos vemos.